Hoy te quiero contar cómo es que llegó el yoga a mi vida y no soy muy buena hablándole a las cámaras, pero sí me encanta y me expreso mucho mejor por escrito. Así que en estas redes sociales que no podemos transmitir tanto por escrito y el tiempo es acotado, decidí hacer esta pequeña historia. Las voy a ir leyendo y vamos a ir conversando a ver cómo sale. Y todo empezó así. Cuando terminé el colegio me puse a estudiar la carrera de Relaciones Públicas y me especialicé siempre en organización de eventos. Trabajé eso durante los primeros casi 16 años de mi carrera profesional y es algo que todavía me apasiona, pero que hoy realmente le encontré la vuelta a integrarlo con la mirada que tengo sobre la vida hoy, entonces elijo con qué tipo de eventos me quiero vincular. Un día hace ya más de 10 años, como pasa el tiempo, estaba trabajando en el espacio más conocido de Buenos Aires para hacer eventos y la vida me venía dando algunas señales de malestares físicos, de agotamiento mental, de estrés que no supe detectar a tiempo hasta que un día mi cuerpo me hizo un stop y me agarró mi primer ataque de pánico. Ahí estaba ese día en la oficina, todo se empezó a nublar para mí, me acuerdo estar mandando algunos mails y sentí que me desmayaba, que me faltaba el aire y ahí empezaron todos a intentar ayudarme. Terminé en el piso como si fuese con una baja de presión y el día concluyó terminando en una salita de primeros auxilios tomando clonazepam. A partir de ese día para mí empezó una carrera de ir de médico en médico, pasé por psicólogos, psiquiatras, gastroenterólogos, endocrinólogos, todos intentando detectar y darme algún diagnóstico de todo lo que me estaba pasando, pero todo me daba bien y todo lo que me contestaban era: vos estás sufriendo de estrés. Así que la principal conexión que encontraron quizás también con mi malestar digestivo fue esa conexión que tiene, ¿no?, el cerebro para todo lo que es problemas de inflamación. Y bueno, a partir de ese episodio empecé con el psicólogo, que hasta ese entonces yo nunca había hecho terapia en mi vida, y ese mismo psicólogo me mandó directamente al psiquiatra, quien me recetó pastillas, así que empecé a tomar bastante medicación, pero adentro de mi cuerpo había algo que me decía que existía otra alternativa y que eso no era lo que yo necesitaba en ese momento, así que ahí fue que empecé a investigar y a tomar consejos de otras personas. Mucha gente me empezó a nombrar el yoga en ese momento, así que emprendí con una amiga por primera vez el camino de ir a tomar clases en un pequeño departamento en Palermo de hoy un gran maestro de yoga que me introdujo a esta práctica milenaria que hoy aún sigo aprendiendo y sigo yendo como alumna a todas partes. Empecé a ir a también círculos de meditación, a cantos de mantras con una de mis hermanas, empecé a descubrir la medicina ayurvédica para empezar a cambiar mi alimentación. Mi mamá me acompañaba a todas las sesiones con mi homeópata en ese momento que me daba para tomar globulitos. Así que fue como de a poquito enhebrando ese camino que me llevó a conectar con mi lado más espiritual y empecé a vivir experiencias que me empezaron a transformar, pero esta vez desde la raíz. Otra parte importante sobre esta historia es cómo profesionalicé la práctica después de hacerlo únicamente para mí y de tantos años. Y fue en noviembre del 2019 que me mudé a Australia y cuando llegué acá mi mayor sueño era encontrar un trabajo profesional de lo que había estudiado y trabajado durante toda mi vida, ¿no? Ya había hecho una experiencia de Work and Holiday en Dinamarca y había viajado como mochilera más de 3 meses por Europa, así que todo lo que es el sueño del viajero ya lo había cumplido. Y claramente conseguí ese trabajo. Después de 4 años trabajando en esta empresa de vuelta de eventos, creí que había alcanzado el éxito para mí, pero una vez más la vida me puso nuevamente en ese lugar de infelicidad, de no sentirme completa, de que necesitaba darle otro giro a mi vida. Después de tanto esfuerzo y aprendizaje también, decidí renunciar. Y sí que me lancé al vacío por completo. Me tomé 2 meses de pausa para ir a profundizar la práctica de yoga a la India. En ese momento también lo pensé hacer para mí y para mi bienestar y a pesar de todas las incomodidades que se pueden imaginar que puedo haber vivido en la India, fueron los 2 meses que siento que más paz encontré realmente en mi vida. Fue un retiro espiritual para mi mente durante muchísimos días consecutivos. Lo único que hacía era madrugábamos 5 de la mañana con mucho frío a los pies del Himalaya para meditar. Practicábamos yoga durante muchas horas al día, así que con los cuerpos agotados estudiábamos sobre libros sagrados.
comíamos toda una dieta vegana, nos juntábamos a cantar mantras y de repente era como mi parque de diversiones, eran todas las cosas que me gustaban en el mismo lugar. Uno lo puede pensar como algo irreal, quizás poder tomarse esa pausa, quizás esto también para mí fue un extremo y sobre todo un lujo. Hoy puedo pensar que me lo pude permitir. Volví de la India y todos mis amigos acá me empezaron a pedir que les mostrara algo de lo que había aprendido, así que a modo de juego empecé a dar clases de yoga acá en la playa. Fui encontrándome con un nuevo propósito también para mi vida, que es crear espacios donde la gente pueda experienciar, ¿no?, esa sensación de paz, de armonía con uno. Estoy trabajando todos los días un poquitito más para acercarme a crear esos momentos en formato de clases, de charlas como esta, de eventos que tengan un sentido un poquito más profundo, de conexión. Y a su vez hoy también me encuentro acompañando personas en un centro de bienestar con procesos bastante profundos, con historias de vida de extremo dolor. Y los acompaño con procesos para sanar ese dolor, para alivianar el peso que sienten en su vida y para mostrarles que hay una manera más linda de vivir, más feliz y que a pesar de esos pasados, la vida de adulto, está completamente en nuestras manos elegir cómo nos queremos sentir todos los días. Así que a ellos también les muestro y les acerco estas prácticas de yoga, de meditación, espacios de conversación, rituales, también mantras, para que puedan encontrar ese ratito de paz y eso sea el ejercicio que elijan de esta historia. También quiero compartirles como estas herramientas que fui aprendiendo en todos los lugares, en los manuales, en las infinitas clases a las que concurrí, las fui incorporando yo misma en mi vida. Creo que desde ahí es de donde me gustaría compartirme, desde lo que aprendí, pero por sobre todo desde las experiencias que viví, desde el migrar, viajar, conocer otras culturas, de saltar al vacío, de aprender cosas nuevas, de poder desidentificarme de una profesión, porque siento que todo eso me completa y me hace ser la persona que soy hoy, que se sienta a hacer este video, a escribir estas reflexiones desde mi parte un poco más humana y desde la coherencia que encontré en mí. Y quizás todo esto que creo tan fervientemente que lo que enseño y comparto es 100% efectivo, obviamente en la medida que uno esté abierto para recibir. Hace no mucho me tocó atravesar una situación muy desafiante en mi vida, que hoy todavía no estoy lista para compartir, pero creo que me volvió a presentar una vez más ante mí la necesidad de aplicar todas estas herramientas que me hicieron crecer en mi camino espiritual. Por ejemplo, fueron estos últimos 21 días que hice una toma consciente de cacao ceremonial junto a un grupo de muchas otras mujeres con las que practicamos juntas yoga, meditación, escritura. Y una vez más certifiqué y pasé por mi cuerpo lo sanador que es para mí tomarme ese rato para sentarme conmigo, para escuchar mi cuerpo, para darle espacio, ¿no?, a estas emociones que fluyan, que se muevan y volver a buscar mi equilibrio para seguir transitando estos procesos que a veces se ponen un poquito más desafiantes en la vida. Y lo que quiero transmitirles esta vez es que me fue mucho más fácil porque confié en todas esas herramientas y técnicas porque ya las tenía incorporadas dentro de mis rutinas. Por eso insisto en que todos se animen a tomar esas clases de yoga, a asistir a eventos espirituales, a unirse quizás a círculos de palabra, a experiencias profundas de meditación, a bailar, a cantar, a lo que sea con lo que resuene más. Para mí lo más importante de sostener un buen hábito es hacerlo principalmente con un guía, con una comunidad, para animarnos a practicar, sobre todo cuando nos sentimos bien. Porque acudir a estas herramientas que son tan profundas cuando tenemos un sistema nervioso desregulado va a ser muchísimo más difícil. En cambio, si ya tenemos esas herramientas internalizadas, en el momento en que la cosa se pone un poquito más áspera, el cuerpo y la mente ya saben a dónde acudir para volver a ese equilibrio y a esa unidad. Así que quiero decirles una muy feliz semana del yoga a todos esos yogis que andan por ahí. Y cuando digo yogis no me refiero a la gente que practica yoga, sino a todos esos que saben vivir en unión. Eso es lo que realmente significa yoga. Unión de nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Yoga no es hacer una postura o hacer un ciclo de respiración, ¿no? Es sentirte en unidad con vos mismo y ojalá que también con la comunidad que los rodea, porque la vida se pone un poquito más linda viviendo en comunidad. Namaste. Gracias por haberme escuchado.